Hola queridos amigos, hay heridas que no sangran, pero basta con que alguien del pasado regrese para que todo el dolor de años anteriores vuelva a despertarse de inmediato. Tuna había llegado a pensar que por fin la vida estaba siendo amable con ella. Tenía a Henry, tenía una pequeña granja, tenía esas mañanas en las que la luz del sol caía sobre el patio, las gallinas corrían por el jardín y Alex se levantaba en silencio muy temprano solo para preparar el desayuno para ambos. Una vida sin lujo, sin ruido, pero lo suficientemente cálida como para que alguien que creció en la soledad sintiera que por fin estaba sanando. Pero justo en ese momento, apareció una mujer desconocida frente a la puerta. Y con solo un nombre, todo lo que parecía en calma empezó a tambalearse. Aquella mañana en la granja era preciosa. La luz suave cubría el patio aún húmedo por el rocío. El viento atravesaba los árboles trayendo consigo el olor de la hierba fresca y la paja seca. Henry estaba sentado sobre una pequeña manta en el porche. Sus piernecitas se movían inquietas contra el suelo y soltaba pequeños sonidos alegres mientras miraba a los pollitos correr por todas partes. Tuna estaba a su lado con una mano sosteniendo su espalda y la otra agitando una pequeña hoja frente a él, haciéndolo reír a carcajadas. Esa risa suavizaba su mirada. Quizás eran momentos como ese los que le habían permitido olvidar el pasado. Los años en los que se quedaba quieta detrás de la reja del orfanato, mirando la lluvia caer y preguntándose por qué nadie volvía a buscarla. En la cocina, Alex ya se había levantado muy temprano. Con las mangas remangadas, se inclinaba sobre la estufa preparando el desayuno con calma. Cada uno de sus movimientos era ordenado y cada vez más natural. De un hombre acostumbrado a salas de reuniones frías y decisiones importantes en la empresa, ahora podía pasar largos minutos ajustando el sabor de una sopa para que fuera perfecta para Tuna, o cortando fruta en pequeños trozos para que Henry pudiera agarrarla fácilmente. La señora Min, al verlo una vez, sintió ternura y también algo de sorpresa. Nunca imaginó que su hijo pudiera ser tan paciente. Alex no dijo nada, solo sonrió, porque para él no era un sacrificio, era lo que quería hacer. La luz del sol caía sobre su hombro. El sonido de Henry al verlo hizo que la escena se volviera aún más tranquila. Pero justo cuando dio un paso hacia la puerta, Alex se detuvo en seco. Fuera en la entrada, había una mujer de pie. Ella permanecía inmóvil con las manos apretadas entre sí. Su figura era delgada, ligeramente encorvada, como si hubiera recorrido un largo camino. Su ropa estaba vieja, descolorida por el sol y el viento. Su cabello, con muchas hebras grises, estaba recogido de manera apresurada. Su rostro mostraba claramente el cansancio, pero sus ojos parecían aferrarse con fuerza a algo muy profundo. No miraba a Alex, no miraba a la casa, solo miraba fijamente a Tuna. Alex dejó la bandeja de comida sobre la mesa de madera en el porche. Bajó lentamente al patio con la mirada alerta. En ese momento, Tuna aún no se había dado cuenta. Estaba inclinada ayudando a Henry a ponerse de pie, dejándolo intentar dar unos pequeños pasos sobre la tierra blanda, hasta que sintió un silencio extraño por parte de Alex y levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la mujer en la entrada. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Nunca la había visto. Al menos en su memoria actual estaba segura de ello. La mujer dio un paso más hacia adentro. Sus labios temblaban. Tenía los ojos enrojecidos. Y entonces con la voz quebrada habló. «Anien». Tuna se quedó completamente inmóvil. Henry se aferró al pantalón de su madre levantando sus ojos redondos, sin entender por qué de repente todos los adultos habían quedado en silencio. Alex se colocó ligeramente delante de ellas, casi por instinto protegiéndolas. La mujer volvió a llamar, esta vez más claro, más doloroso. «Anien, eres tú, ¿verdad?» Tuna parpadeó, frunció el ceño. Ese nombre le resultaba extraño, y sin embargo,
Cuando lo escuchó, algo muy leve, muy profundo dentro de ella, vibró ligeramente. Se puso de pie abrazando a Henry. Su voz bajó un poco con cautela. «Se ha equivocado. Yo soy Tuna, no soy Anien». La mujer pareció no escuchar, o quizá no quiso creerlo. Negó con la cabeza repetidamente mientras las lágrimas comenzaban a caer. «No, no puede ser un error. Tú eres Anien. Llevo tantos años buscándote». La última frase hizo que el aire pareciera congelarse. Tuna la miró y sus brazos se tensaron instintivamente alrededor de Henry. No respondió de inmediato. Alex habló primero con voz calmada pero firme. «¿Quién es usted?». La mujer se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Por su expresión, Alex comprendió que no parecía alguien que viniera a causar problemas. Pero eso no significaba que fuera a permitir que se acercara a Tuna cuando todo aún era tan confuso. Aún así, lo que más le preocupaba en ese momento era el miedo en los ojos de Tuna. La mujer se secó las lágrimas como intentando recomponerse. «Yo me llamo Ngok. He venido a buscar a mi hija». Alex preguntó de nuevo breve. «¿Y cree que ella es Tuna?». La mujer miró fijamente a Tuna, sin parpadear. «No lo creo. Lo sé. Es mi hija». Tuna retrocedió medio paso. Una sensación fría le recorrió la espalda. No porque la mujer fuera agresiva, sino porque su mirada era demasiado segura. Tan segura que la inquietaba. Intentó mantener la calma. Su voz se suavizó un poco, pero aún marcaba distancia. «Tal vez está cansada. Si quiere puede entrar a tomar un poco de agua, pero creo que de verdad se ha equivocado». La mujer se quedó inmóvil unos segundos, luego asintió. Sus pasos eran lentos, como si cada uno cargara un gran peso. Tuna la invitó a entrar, pero era ella misma quien se sentía más asustada. No sabía por qué. Solo sabía que desde que esa mujer pronunció aquel nombre, algo dentro de ella parecía arañar suavemente recuerdos que habían estado dormidos durante mucho tiempo. Dentro de la casa, Alex colocó un vaso de agua frente a la visitante. Tuna se sentó en el borde de la silla. Henry en sus brazos empezó a moverse inquieto por el sueño. Nadie habló durante los primeros segundos. Solo se escuchaba el viento entrando por la ventana y el sonido de las gallinas caminando por el patio. Entonces la mujer levantó la mirada, miró a Tuna con una intensidad que la hacía temblar. «Que no recuerdes a tu madre. Es comprensible». Tuna apretó los labios. No le gustaba la forma en que la llamaba así. No por rechazo, sino porque no sabía desde qué lugar debía recibir esas palabras. La mujer continuó lentamente. «Cuando eras pequeña, tenías una pequeña cicatriz detrás de la oreja izquierda, porque cuando empezaste a caminar te caíste contra el borde de una mesa». Todo el cuerpo de Tuna se tensó. Alex se giró inmediatamente hacia ella. Nunca la había escuchado mencionar eso. Ni siquiera Tuna lo recordaba a menudo porque la cicatriz estaba oculta bajo el cabello. Un detalle tan pequeño. Era casi imposible de adivinar. Tuna llevó la mano detrás de su oreja por reflejo. La mujer rompió a llorar al ver ese gesto. «También tenías una bufanda vieja de color azul claro. Siempre la abrazabas para dormir. En una esquina tenía una flor bordada con los hilos un poco torcidos. Yo misma la bordé para ti». La respiración de Tuna empezó a desordenarse. Esa bufanda, ella sí la había tenido. La había llevado consigo al orfanato. Cuando era pequeña, cada vez que lloraba por algo que ni siquiera sabía explicar, se abrazaba a esa bufanda hasta quedarse dormida. Con el tiempo la tela se fue desgastando, hasta desaparecer sin que ella recuerde cuándo. Pero ese detalle, nadie lo sabía excepto ella. Su voz se volvió ronca. «¿Usted? ¿Quién es?». La mujer estalló en llanto. Apretó con fuerza las manos sobre sus rodillas. «Soy tu madre. Lo siento. Lo siento». Esa frase fue como una cuchillada directa en lo más profundo del corazón de Tuna. Madre. Una palabra demasiado sagrada y al mismo tiempo demasiado lejana. Tuna había imaginado a su madre muchas veces.
Cuando era niña pensaba que su madre debía ser hermosa dulce y que algún día vendría a buscarla. Un poco más grande llegó a pensar que quizás su madre había muerto. Porque si no, ¿cómo podía dejar a su hija en un lugar donde cada noche debía aprender a no sentirse triste al ver que otros niños recibían visitas? Y cuando creció, dejó de soñar, dejó de esperar. Se convenció a sí misma de que no necesitaba saber quién era esa persona, porque alguien que realmente te ama no te abandona. Y ahora, esa mujer estaba sentada frente a ella llorando hasta temblar, diciendo que era su madre. Tuna se levantó de golpe. Henry se asustó por el movimiento y soltó un pequeño quejido. Alex se apresuró a tomar al niño en brazos, pero su mirada seguía fija en Tuna. Sabía que ese era un momento en el que una sola palabra equivocada podía hacer que todo se rompiera. Tuna miró a la mujer con los ojos enrojecidos casi al instante. «Dice que es mi madre». La mujer asintió repetidamente. «Si quieres, puedo contarte todo. Llevo mucho tiempo buscándote». «¿Buscándome?» Tuna dejó escapar una risa, pero era una risa frágil, dolorosa. «Me ha estado buscando». «¿Después de cuántos años?» La mujer quedó en silencio. Tuna la miró directamente. Su voz empezó a temblar cargada de emociones contenidas. «Cuando lloraba en el orfanato, ¿dónde estaba usted? Cuando tenía fiebre y nadie se sentaba a mi lado, ¿dónde estaba usted? Cuando me preguntaban quiénes eran mis padres y yo tenía que bajar la cabeza en silencio, ¿dónde estaba usted? Y ahora aparece y me dice que soy su hija». El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. La mujer solo podía llorar. Quería hablar, pero no podía. Había imaginado este momento cientos de veces durante todo el camino hasta allí. Pero nunca pensó que la mirada de su hija dolería tanto. Alex, con Henry en brazos, se apartó un poco, calmando al niño mientras observaba. No intervino, porque entendía que hay preguntas que solo quien fue abandonado tiene derecho a hacer. Y hay dolores que por mucho que otros quieran ayudar, no pueden responder en su lugar. Finalmente la mujer logró hablar. «Aquel año no te abandoné porque no te quisiera». Se le quebró la voz. «Te dejé porque pensé que era la única manera de que pudiera seguir con vida». Tuna se quedó paralizada. Alex también frunció ligeramente el ceño. La mujer, temblando, continuó. «Muchos años atrás había trabajado en un pequeño taller de costura en la ciudad. Se enamoró de un hombre. Él le prometió que se casaría con ella, que sacaría a ambas de esa vida difícil. Pero cuando supo que ella estaba embarazada, desapareció. Poco después empezaron a aparecer desconocidos. Venían a cobrar una deuda. Una deuda que ese hombre había dejado atrás. La persiguieron, la golpearon, la echaron del lugar donde vivía. Hubo noches en las que corría bajo la lluvia con su bebé en brazos sin saber dónde dormir al día siguiente. Intentó hacer todo tipo de trabajos para mantener a su hija. Pero cuanto más huía, más la acorralaban. Una vez, cuando los acreedores la encontraron, le arrebataron al bebé de los brazos para amenazarla. Cuando llegó a ese punto, las manos de la mujer empezaron a temblar sin control. Quizás ese recuerdo nunca había dejado de perseguirla. En ese momento, tenía mucho miedo. ¿De verdad tenía miedo de que si te quedabas conmigo, acabarías muriendo por mi culpa? Levantó la mirada hacia Tuna. Las lágrimas no dejaban de caer. Pensé que si te dejaba en el orfanato, al menos tendrías comida, un lugar donde dormir, alguien que te cuidara. Pero si seguías conmigo, no estaba segura de poder protegerte. Tuna se quedó inmóvil. Su rostro se fue quedando pálido. Era una razón que se podía entender, pero no suficiente para borrar todos los años de soledad que había vivido. Preguntó con una voz más baja, pero más afilada. ¿Y después qué? Si de verdad me quería, ¿por qué no volvió? La mujer bajó la cabeza. Tardó mucho en poder hablar. Porque me arrestaron. Toda la habitación quedó en silencio. Contó que después de dejarla en el orfanato aquel día, los acreedores la interceptaron.
Durante el forcejeo hubo violencia. Una persona resultó gravemente herida. La condenaron por agresión intencional. En los años siguientes vivió con culpa y desesperación. Cuando finalmente salió el orfanato, ya había cerrado los registros, habían sido trasladados, todo había cambiado. Buscó por todas partes, buscó sin esperanza. A veces pensaba que su hija había sido adoptada en algún lugar muy lejano. Otras veces creía que mientras ambas siguieran vivas, algún día volverían a encontrarse. Al escuchar eso, Tuna cerró los ojos, no porque la perdonara, sino porque demasiadas emociones la golpearon al mismo tiempo dejándola sin aire. Alex se acercó un poco más. Su voz era baja, firme. ¿Cómo la encontró? La mujer se volvió hacia él. Conocí a alguien que trabajó en el antiguo orfanato. Recordaba que el nombre de nacimiento de la niña era An Nien. Luego seguí algunas pistas. Supe que había trabajado en esta zona, y así llegué hasta la granja. Alex guardó silencio. La información parecía coherente, pero por instinto sentía que algo aún no encajaba. En ese momento Henry rompió a llorar. Tuna se sobresaltó y se giró de inmediato. Lo tomó en brazos por reflejo. Henry apoyó la cara en el hombro de su madre, sus pequeñas manos, aferrándose con fuerza a su ropa, como si percibiera la tensión en el ambiente. La mujer observó la escena con los labios temblorosos. «Ya tienes un hijo». En sus ojos apareció una emoción extraña, alegría y también pérdida. Sonrió levemente entre lágrimas. «Ya eres madre. Entonces, entiendes, hay momentos en los que una madre sufre tanto que está dispuesta a que su hijo la odie, con tal de que viva». Esa frase tocó directamente lo más profundo y sensible del corazón de Tuna. Bajó la mirada hacia Henry. Una imagen cruzó fugazmente por su mente. Si algún día ella fuera empujada al límite, ¿sería capaz de hacer lo mismo para salvar a su hijo? No lo sabía. Y precisamente ese no saber la desestabilizaba. Alex notó que la mirada de Tuna había cambiado. Ya no era solo rabia, era confusión. Él la conocía muy bien. Sabía que cuanto más herida estaba, más callada se volvía. Y ese silencio era lo que más le preocupaba. Habló con suavidad. «Tuna, siéntate primero». Ella no respondió. Se sentó con Henry en brazos. La mujer la miraba como si temiera que con solo parpadear su hija desapareciera otra vez. Afuera el viento empezó a soplar con más fuerza. La cortina se movió ligeramente. Alex por reflejo miró hacia el patio. Y entonces vio una silueta parcialmente oculta tras los árboles cerca de la entrada. Solo fue un instante, muy rápido, pero suficiente para darse cuenta de que alguien estaba observando la casa. La mirada de Alex cambió de inmediato. Salió al porche y miró con más atención. Ya no había nadie, solo la puerta moviéndose suavemente con el viento. Pero la sensación de estar siendo vigilados seguía ahí. Él volvió a entrar. Su mirada se detuvo en la mujer que decía ser la madre de Tuna. ¿De verdad había venido solo con el pasado? ¿O también había traído peligro consigo? No dijo nada, porque en ese momento lo que Tuna necesitaba era calma, no otro miedo más. La mujer abrió la vieja bolsa que llevaba consigo. Sacó un pequeño saquito de tela ya desgastado en los bordes. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si estuviera tocando algo sagrado. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia Tuna. «Esto es lo único que me queda de ti». Tuna miró la bolsita. Su mano tembló ligeramente al abrirla. Dentro había una pequeña pulsera de plata ya opaca por el tiempo. En el colgante había 2 palabras grabadas apenas visibles. «An Nien». Se quedó paralizada. La mujer habló entre lágrimas. «Cuando cumpliste 1 mes, te la compré. No es nada valioso, pero fue lo primero que logré ahorrar para darte». Tuna tomó la pulsera. Cuando sus dedos tocaron el metal frío, algo atravesó la niebla de sus recuerdos. No recordaba rostros, no recordaba ningún lugar, solo una sensación lejana. Unos brazos que la apretaban contra el pecho, un olor familiar y una nana entrecortada en la noche.
Las lágrimas comenzaron a caer sin que se diera cuenta. Alex lo vio y sintió que el corazón se le encogía. Desde el inicio había mantenido la calma, pero en ese instante lo único que quería era acercarse y abrazarla. Sin embargo, sabía que a veces uno necesita sentir el dolor por completo antes de poder calmarse. La mujer, al ver llorar a su hija, también rompió en llanto, pero no se atrevió a acercarse. Sabía que no tenía ese derecho, no después de todo lo que había pasado. Pasó un largo rato antes de que Tuna volviera a hablar. Su voz era muy baja. «¿Sabe cuánto he odiado a mi madre?» La mujer cerró los ojos, asintió entre lágrimas. «Lo sé, y me lo merezco. Hubo noches en las que pensaba que si la volvía a ver, le preguntaría por qué decidió traerme al mundo». Tuna soltó una leve risa amarga. Y otras veces deseaba no encontrarla nunca, porque tenía miedo de que si entendía la razón, me ablandaría. La mujer se cubrió la boca y lloró. No porque fuera perdonada, sino porque por primera vez escuchaba el dolor de su hija en sus propias palabras. Alex se acercó un poco más a Tuna. Colocó su mano suavemente sobre su hombro. Un apoyo sin imponer, solo para que supiera que no estaba sola. Tuna inclinó levemente la cabeza apoyándose en esa mano por un instante. Luego levantó la mirada hacia la mujer frente a ella. Sus ojos aún dolían, pero ya no estaban completamente cerrados. «¿Qué quiere ahora?». La pregunta dejó a la mujer sin palabras. Negó rápidamente con la cabeza. «No me atrevo a pedirte que me perdones ahora. Tampoco me atrevo a pedir nada. Solo quería verte saber que estás bien. Nada más». Tuna guardó silencio. La mujer continuó con la voz quebrada. «Si no quieres aceptarme, me iré. Pero antes de irme quiero decirte algo. Aunque me odies toda la vida, no ha pasado un solo día en que te haya olvidado». Apenas terminó de hablar, se escuchó un fuerte ruido en el patio, como si alguien hubiera pisado la pala que estaba junto al gallinero. Alex se giró de inmediato. Esta vez no dudó. Salió rápidamente hacia afuera. Tuna, sobresaltada, abrazó con fuerza a Henry. La mujer también palideció con el miedo claramente reflejado en sus ojos. Alex corrió hacia la entrada. Solo alcanzó a ver a un hombre con gorra subir a una moto y alejarse rápidamente. La placa estaba cubierta de barro imposible de leer. Se quedó quieto unos segundos con la mirada endurecida. Cuando volvió a entrar en la casa, lo primero que vio fue el rostro pálido de la mujer. Estaba temblando de verdad, no como alguien asustado por algo incierto, sino como alguien que acababa de darse cuenta de que aquello que temía finalmente había llegado. Alex la miró fijamente. Alguien la está siguiendo. La mujer no respondió de inmediato. Ese silencio ya era la respuesta más clara. La voz de Alex se volvió más dura. «No nos ha dicho toda la verdad». Tuna levantó la mirada. Ella también lo entendió. «¿Qué quiere decir?». La mujer apretó las manos con fuerza. Las lágrimas aún no se habían secado y el miedo ya se había instalado por completo. Miró a Tuna, luego a Henry, como si se culpara por haber traído el peligro hasta allí. «Yo no quería decirlo», susurró, «porque tenía miedo de que me odiaras aún más». Alex no la dejó esquivar la respuesta. «Pero si no lo dice, los que estarán en peligro no serán solo usted». La mujer bajó la cabeza. Pasó un largo rato antes de que lograra decirlo. «El hombre de antes, el padre biológico de tu hija, no está muerto». Tanto Tuna como Alex se quedaron inmóviles. Ella continuó con la voz temblorosa. «Volvió a buscarme hace unos meses. Sabe que todavía conservo algunos documentos antiguos, documentos relacionados con el dinero que él robó y con una estafa de compraventa de tierras. Quiere recuperarlos porque si todo sale a la luz, irá a la cárcel». Respiraba con dificultad. «Ya no tengo esos documentos, pero él no lo cree. Piensa que se los di a ti. Ha puesto gente a seguirme desde que salí de la ciudad». Un escalofrío recorrió la espalda de Tuna. «¿Él cree que soy su hija?». La mujer asintió y rompió a llorar.
No quise traerlo hasta aquí. Yo solo quería verte una vez antes de que fuera demasiado tarde. Alex apretó los puños. Todas las piezas empezaban a encajar. Esa mujer no solo traía un pasado doloroso, también traía un peligro que ya se acercaba a la granja. Tuna miró a la mujer frente a ella. En una sola mañana había tenido que enfrentar demasiadas cosas al mismo tiempo. Su madre biológica había regresado, su pasado había sido arrancado de golpe, y ahora, la verdad de que su padre biológico podía ser un hombre peligroso que venía tras ella. Henry levantó la cabeza del hombro de su madre mirando a su alrededor con ojos inocentes como sin entender por qué la casa que hace un momento era cálida ahora se sentía tan pesada. Esa mirada le apretó el corazón a Tuna. Ya no era la niña que lloraba sola en el orfanato. Ahora era madre. Y lo primero en lo que pensó no fue en perdonar o no perdonar, sino en proteger a su hijo. Miró a Alex. Solo con una mirada él lo entendió. Alex se acercó a la puerta, revisó los seguros, corrió un poco las cortinas y luego llamó a alguien de confianza en la zona para que estuviera atento alrededor de la granja. Cada uno de sus movimientos era rápido, preciso y seguro. Esa calma fue lo que evitó que Tuna se derrumbara. La mujer miró a Alex, luego a Tuna con los ojos llenos de culpa. Lo siento, no debería haber venido. Me iré ahora mismo. Justo cuando iba a levantarse, Tuna habló de repente. Espere. Toda la habitación quedó en silencio. Tuna se levantó con Henry en brazos. Sus ojos aún estaban rojos, su rostro seguía pálido, pero su voz era clara. Si se va ahora, ese hombre seguirá siguiéndola. Y si ya sabe que yo estoy aquí, entonces da igual que usted se vaya o se quede. La mujer la miró paralizada. Tuna continuó despacio pero firme. Aún no puedo llamarla madre. Tampoco puedo decir que la he perdonado. Se le quebró la voz por un instante. Pero no puedo dejarla afuera mientras la están persiguiendo. La mujer rompió a llorar con fuerza. Se cubrió el rostro con ambas manos. Alex miró a Tuna. En sus ojos apareció una ternura profunda. Esa era Tuna. Aunque había sido abandonada, aunque había sufrido tanto, aún no podía ser cruel con alguien desesperado. Quizás por eso la amaba aún más, y también por eso le preocupaba más. Se acercó y se colocó a su lado. Puede quedarse aquí por ahora. Su voz era tranquila pero firme. Pero a partir de ahora tiene que decir toda la verdad, sin ocultar nada más. La mujer asintió entre lágrimas. Lo prometo. La mañana tranquila de la granja había desaparecido por completo. El desayuno que Alex había preparado seguía en la mesa. La sopa ya se había enfriado. Las frutas que a Henry le gustaban seguían intactas en el plato. Afuera las gallinas seguían picoteando el suelo como si no supieran que una gran tormenta acababa de irrumpir en la vida de quienes vivían en esa pequeña casa. Tuna llevó a Henry a la habitación para hacerlo dormir. Cuando la puerta se cerró, se sentó en el borde de la cama mirando el pequeño rostro de su hijo mientras las lágrimas caían en silencio. Alex entró después. No preguntó nada, solo se sentó a su lado. Pasó un largo rato antes de que Tuna hablara en voz baja. Siempre pensé que si mi madre biológica aparecía la odiaría hasta el final. Miró la mano de Henry aferrándose a su dedo. Pero después de escucharla, ya no sé si debería odiarla o compadecerla. Alex escuchó en silencio. Tuna sonrió con tristeza. Soy demasiado débil. Alex negó con la cabeza. No, solo eres alguien que aún tiene corazón. Esa respuesta hizo que Tuna rompiera a llorar. Alex la rodeó con sus brazos. Esta vez ella no se contuvo. Se apoyó en él como una niña que había sido fuerte durante demasiado tiempo. El sonido de su llanto contenido le apretó el pecho. Tengo miedo, Alex, susurró. Tengo miedo de creer y volver a sufrir. Tengo miedo de que perdonar signifique enfrentar todos los años en los que fui abandonada. Alex apretó suavemente su hombro. Nadie te obliga a perdonar hoy. Su voz era baja y firme.
Puedes enfadarte, puedes llorar, puedes necesitar tiempo, pero decidas lo que decidas, Henry, y yo seguimos aquí. Tuna cerró los ojos. Esas palabras fueron como un ancla que la sostuvo en medio del caos. La tarde cayó lentamente sobre la granja. La mujer se quedó sentada en un rincón en silencio con la mirada fija hacia el patio como si estuviera vigilando algo. Cuando la señora Min regresó y Alex le contó por encima lo ocurrido, ella guardó silencio durante un largo rato. Luego miró a la mujer con una mezcla de compasión y cautela. La señora Min entendía el dolor de una madre, pero también sabía que el dolor de un niño abandonado no desaparece fácilmente. Esa noche casi nadie comió mucho. El ambiente era pesado. Solo Henry de vez en cuando soltaba pequeños sonidos y estiraba la mano pidiendo un trocito de calabaza suave del plato de su madre. Ese momento hizo que la mujer sentada enfrente no pudiera contener las lágrimas. Miró a Tuna cuidando de su hijo, vio a Alex sirviéndole comida y en su interior quizás sintió un poco de alivio al saber que su hija estaba realmente amada y al mismo tiempo un dolor aún mayor al darse cuenta de que había perdido toda una vida junto a ella. Esa noche el viento soplaba con fuerza. Alex revisó las puertas y ventanas una última vez antes de entrar en la habitación. Pero justo cuando apagó algunas luces, el perro en el patio empezó a ladrar con fuerza. Los ladridos eran largos, urgentes, como si anunciaran algo fuera de lo normal. Alex abrió la puerta de inmediato y salió. Tuna con Henry en brazos, que se había despertado sobresaltado, se quedó justo detrás de él. En la entrada, en la oscuridad difusa, había una figura. No entraba, no hablaba, solo estaba allí inmóvil. Y luego, muy lentamente, levantó la cabeza y miró directamente hacia la casa iluminada. Un escalofrío recorrió la espalda de Tuna. La mujer detrás, al ver esa silueta, palideció. Sus manos se aferraron al borde de la silla hasta volverse blancas. Sus labios temblaron y pronunció un nombre con pánico. «¡Es él!». Alex giró la cabeza. Su mirada se oscureció. Avanzó rápidamente colocándose delante para proteger a Tuna y a Henry. Fuera, la figura seguía allí como una amenaza silenciosa. El viento agitaba su ropa. Y entonces, una leve sonrisa apareció en su rostro oculto en la sombra. Había llegado. La madre biológica de Tuna había regresado. Pero al mismo tiempo, el pasado más oscuro de su vida también acababa de cruzar la puerta. ¿Podrá Tuna perdonar a la madre que la abandonó? ¿O esa misma compasión arrastrará a toda su familia hacia una tragedia aún mayor? ¿Y el hombre que está fuera esta noche realmente ha venido a buscar a su hija? ¿O solo quiere silenciar un secreto del pasado? Todo apenas comienza. Si quieres, puedo escribir de inmediato la parte 2, donde Alex se enfrenta directamente al padre biológico de Tuna. Se revela el secreto de la identidad de An Nien, y Tuna se ve obligada a elegir entre perdonar o cortar todo para siempre.